El insecticida casero para plantas que hoy vamos a ver mata orugas, pulgones, cochinillas, hormigas y moscas blancas, entre otros. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de flores y mariposas. En el vídeo de hoy quiero enseñarte a preparar un potente insecticida casero para combatir cochinillas, pulgones, moscas, mosca blanca e incluso también las temidas hormigas que llegan a nuestras plantas y hogar. Vamos a ver lo fácil que es prepararlo con cosas que tenemos en casa. Un dato muy interesante sobre el insecticida casero de plantas que vamos a fabricar hoy es que con tan solo un minuto vamos a poder eliminar la mayoría de las plagas más peligrosas que atacan directamente a nuestras plantas. Y además estoy seguro de que algunos de los ingredientes que lleva nuestro preparado de hoy ya los habrás visto y los habrás utilizado. Pero hoy te voy a dar las proporciones correctas para aplicarlo y sobre todo aplicándolo siguiendo las recomendaciones que te voy a dar vas a tener un 100% de éxito. Vamos a empezar. Estás en el canal de Flores y Mariposas y quiero que compartas este vídeo con amigos y familiares que tengan necesidad de un insecticida para sus plantas, porque seguro que les va a encantar. Y especialmente te pido que si todavía no me sigues, me des un like y comiences a seguirme. Pues bien, para fabricar el insecticida casero de hoy vamos a necesitar dos componentes muy comunes. Primero que vamos a usar es un jabón neutro y el segundo vinagre, que puede ser blanco o puede ser también de manzana. Hoy vamos a aprender a aplicar las proporciones correctas de estos dos elementos para convertirlo en algo que funciona como insecticida casero muy potente. Empezamos con 1 litro de agua y por otro lado te voy a enseñar un vasito medidor para calcular las medidas de nuestros productos. Yo tengo este chiquitín que has visto aquí. Ya veréis que las medidas son muy sencillas. Por un lado, para la mezcla vamos a necesitar, como te he dicho ya, 1 litro de agua aproximadamente, pones 25 mililitros de jabón neutro. El que yo tengo es bastante común y bastante potente para lavar los platos. Pues ahora veréis cómo no vamos a hacer que este jabón afecte de ninguna manera a las plantas, porque ahora vamos a coger el vinagre y de igual manera que vamos a echarlo en el agua, pero en esta ocasión la cantidad a utilizar va a ser de 50 mililitros, o sea, el doble, es decir, el doble de lo que hemos puesto de jabón. Ahora removemos todo con la ayuda de un palito y lo vamos a remover muy bien hasta que salga espuma, porque es muy importante. Ayuda a combatir los pulgones y muchas de las cochinillas que afectan a las plantas. Así que no tengáis miedo en que salga espuma. Ahora llenaremos un pulverizador ya con nuestra mezcla y vamos a proceder a rociar con nuestro insecticida por todas las zonas afectadas con los pulgones o por las plagas como la mosca blanca, la cochinilla o incluso también los gusanos y orugas que puedan afectar a nuestras plantas. Bueno, la araña roja claramente se ve la diferencia entre una hoja sana y otra hoja afectada por ella, porque parece que tiene un color como mucho más clarito y un moteado, unos pequeños puntitos que la hacen distinta. Las orugas y los gusanos, pues como sabéis, depositan sus huevos en el envés y en la cara de las hojas y luego nacen estos pequeños gusanos que acaban por comerse toda la planta. Pues bien, muy sencillo, vamos a rociar el producto por todas las hojas. Muy importante que lo hagamos en días nublados o ya de cara al atardecer o al anochecer, incluso de noche. ¿Por qué os digo esto? Porque si lo utilizamos en un día con sol, lo más normal es que el producto reaccione y la planta se acabe quemando. Este es uno de los motivos por el cual algunos se quejan de que no les ha funcionado este remedio. Una vez que echamos el producto, y esto es muy interesante, es que lo vamos a tener que dejar reposar durante 15 minutos aproximadamente. Después, desde el primer minuto vamos a empezar a ver cómo se mueren los bichos y las plagas, que todo esto es estupendo. Pasado este tiempo, los 15 minutos, vamos a acudir con otro rociador, con una regadera o con algún tipo de aspersor para hacerlo con agua clara. Es decir, para limpiar por completo todo el producto de las zonas donde lo hayamos echado. Esto es muy importante, ya que es la clave del éxito de este producto. Para que realmente funcione es importante que sigas estos pasos que os he indicado y que pongáis exactamente las proporciones que os he indicado para garantizaros un 100% de éxito. Seguramente muchos de vosotros preguntaréis, ¿y cuántas veces tenemos que utilizar este producto? Y es que la respuesta es muy sencilla. Si tenemos poquitos intrusos y si la plaga no está muy extendida, realmente con una sola aplicación es suficiente. Es decir, si lo hacemos bien y seguimos los pasos que hemos dicho, con solo una vez va a ser suficiente. Ahora bien, si tenemos mucha cantidad y todo se nos vuelve un poco complicado, pues es muy sencillo. Vamos a echar un día el producto y esperamos otros 3 días para aplicar de nuevo otra vez lo mismo.
De la manera, al realizar el tratamiento 2 días más tarde, hacemos que los bichos que no se hayan muerto o matado, que no hayamos matado en la primera ocasión, lo hagamos en la segunda. Bueno amigos, ya habéis visto que es una insecticida muy fácil de preparar, que hoy estoy seguro